de los llanos orientales. El 18 de octubre de 2020, Luis Arce ganó las elecciones presidenciales arrasando con el 55.1%. La fecha también representa el retorno de la democracia tras el golpe de Estado en 2019. Previo a las elecciones, el país estaba sumido en múltiples crisis: política, económica, social, educativa y sanitaria. La población pedía un cambio urgente y la solución pasaba por elegir a sus autoridades ante el fracaso del gobierno de facto de Yanine Áñez. Así fue la votación esta jornada. Luis Arce del MAS obtiene un 52.4% de la votación. La oposición política que promovió el golpe de Estado del 2019, representado en las figuras de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Tutu Quiroga y los grupos violentos denominados Plataformas Ciudadanas, estaba convencida de que había acabado con el movimiento al socialismo y nunca más retornaría al poder. Movimientos sociales, populismo, socialismo del siglo XXI, y ellos no volverán. Hay que garantizar que nunca más vuelva el MAS. La oposición, agrupada en torno al gobierno de facto de Yanine Áñez, tenía las manos manchadas de sangre por las masacres de Sacaba y Sencata. Se repartieron el poder y desmantelaron el modelo económico que le permitió crecer al país en un promedio del 5% en la última década. El gabinete de Áñez y sus familiares comenzaron a disfrutar de las ventajas del poder con aviones del Estado para fines personales y fiestas ostentosas, mientras la población sufría la crisis de la pandemia del COVID-19 en cuarentena rígida. Están robando de a millones. ¿Cuál será ahora el informe de la señora Yanine Áñez? Una corrupción muy grande, ¿no? Protegido por su ministro. Una corrupción donde incluso se ha permitido el pago al gerente de 100.000 bolivianos mensualmente. Y peor, los sueldos finiquitos que se han dado. En la casa no podemos estar cerrados. ¿Por qué? El alquiler, luz, agua está corriendo, el banco, ¿quién me va a dar la plata? En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, se revelan escándalos de corrupción en diferentes reparticiones del gobierno de Áñez. Y la más grave fue la compra de respiradores con millones de dólares de sobreprecio. Un diagnóstico general de la situación del país es que, en ese entonces, la economía había caído menos 11.1% en junio de 2020, la tasa de desocupación se disparó a 11.6%, los estudiantes se quedaron sin educación y llevaron al país a la peor crisis de los últimos tiempos. La gente humilde se volcó a las calles, cansado de la discriminación de este gobierno golpista. Nosotros vamos a garantizar salud para los bolivianos. Necesitamos convertirnos de una vez por todas en una Bolivia industrializada. En este panorama, Bolivia se prepara para las elecciones. La oposición demostró ser corrupta e incapaz de administrar el Estado. En cambio, Luis Arce fue el ministro de Economía y arquitecto del modelo económico social comunitario productivo que le llevó a Bolivia a crecer por encima del promedio regional. Su programa de gobierno contenía 13 pilares y 256 propuestas para retornar a la estabilidad social, económica y política. La población le dio su confianza y eligió como su presidente con un aplastante 55.11% el domingo del 18 de octubre de 2020.